Bien, mi hermano. Bien. Muy bien, hermanos, reciban todos un sincero abrazo a la distancia de su servidor, Pastor Félix Monegro. Para mí es un grato placer volver otra vez a reencontrarme con ustedes para continuar compartiendo este recorrido en esta fascinante epístola de Santiago. Combatiendo la actitud del favoritismo, tercera parte. Aunque en esta ocasión nos vamos a concentrar básicamente en los versículos 6 y 7, vamos a leer a partir del versículo 1 para tener una idea general del contexto. De manera que vamos en este momento a presentarles la lectura. La lectura en Santiago, capítulo 2. Desde el versículo 1 dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que lleva o trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Pregunta Santiago: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Muy bien, esta es la lectura en sentido general, aunque repito, hoy vamos a hacer hincapié en los versículos 6 y 7. Fíjense, hermanos, una de las grandes glorias del cristianismo es el hecho de que definitivamente el cristianismo abraza en una sola comunidad a personas de todos los rangos y posiciones sociales. No importa la persona, la procedencia, no importa. O sea, esa es a mi juicio, una de las grandes glorias del cristianismo. Cómo en el cristianismo convergen varias personas, no importando la posición social o el rango. Por ejemplo, como dijo el autor Martin Lloyd-Jones, ya fenecido y que partió a la presencia del Señor hace muchos años, dice Martin Lloyd-Jones que cuando el mundo ve al siervo y al amo hablando entre sí como hermanos, adorando juntos, orando juntos, ellos se preguntan: ¿y qué es esto? Nunca había visto que esto sucediera antes. Esto es único. Y así comienza entonces a cuestionar la persona. El amo y el esclavo entonces le dicen o le responden: bueno, esto es porque somos hombres nuevos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aún estamos económica y socialmente en las mismas posiciones relativas que antes, pero somos uno en Cristo en lo que importa. Y sabemos que vamos a pasar nuestra eternidad juntos. Termina la cita del doctor Lloyd-Jones. O sea, hermanos, que no importa las diferencias sociales o económicas, en Cristo somos uno y podemos estar juntos. Puede haber empleador y empleado en la misma congregación. Y créanme, la relación de jefe obrero en la iglesia se manifiesta como una relación de hermanos. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 23, todos vosotros sois hermanos, por eso no querráis que ninguno os llame rabí, por poner un pequeño ejemplo. Mientras más variedad de clases, de razas, educación y apariencia existan en una iglesia,
yo creo que mayor será la oportunidad de mostrar el amor fraternal al que Dios nos ha llamado. Pero mayor también será la tentación, ojo con esto, mayor será también la tentación a tratar a los demás por las apariencias y los prejuicios personales. Voy a repetir esto, hermano. Mientras más variedad de clases, razas, educación y apariencia existan en una congregación, mayor será la oportunidad de mostrar el amor fraternal al que Dios nos llama, pero mayor también será la tentación a tratar a los demás por las apariencias y prejuicios personales. Por un lado, yo veo en las escrituras que ellas no intentan nivelar a todos los hombres y colocarnos a un mismo nivel. Hay diferencias de roles, de posiciones, claro que sí, tanto social como eclesiásticamente, pero nosotros vemos a un Pablo decir que había aprendido a contentarse en cualquier situación, que podía dar directrices tanto a esclavos como a libres, tanto a siervos como a amos. Todos debemos aprender a tratarnos los unos a los otros debidamente y sin envidias, ciertamente, pero hermanos, hay que decir en honor a la verdad, por otro lado, que las escrituras nos presentan a un Dios que no es indiferente a la opresión y al abuso de la desigualdad que hay en el mundo. Indudablemente en el mundo se respira un ambiente muy contrario al que debemos encontrar en la iglesia. El que tiene más se cree superior a los demás. Y cuando eso entra en la iglesia, los problemas, hermanos, no se hacen esperar. No debería ser así, claro que no, pero el mundo y su filosofía de alguna manera como que penetran en la iglesia y nos afectan. Y terminamos muchas veces, aún inconscientemente, terminamos haciendo de nuestros criterios mundanos, cuando ese tipo de filosofía penetra en el pueblo de Dios. Por eso, Santiago nos ha venido advirtiendo de un peligro, hermanos, que hemos venido estudiando los últimos miércoles en esta serie de estudios, sobre la actitud del favoritismo o el hacer acepción de personas. Santiago ha venido advirtiéndonos de ese peligro. Yo creo que Dios quería que los lectores originales de esta epístola aprendieran a combatir la actitud del favoritismo, es decir, el aceptar o el de rechazar las personas dependiendo de subjetividades o de lo que vemos externamente. O sea, cómo luce una persona, si tiene dinero, si es de determinada raza o nación, etcétera, etcétera. Ahora, hermanos, eso que Dios quería de estos hermanos en aquel tiempo, también lo quiere hoy de nosotros. El corazón de Dios es ese. Y por eso, en pleno siglo XXI, nosotros nos encontramos virtualmente estudiando una epístola de hace siglos. ¿Por qué? Porque así como Dios quería que los destinatarios que recibieron originalmente esta carta entendieran este punto, de la misma manera Dios quiere de nosotros, los que hemos alcanzado, como dice Pablo, el final de los tiempos, también quiere de nosotros que comprendamos este asunto. Ese es el corazón de Dios, como veremos esta noche. Y Santiago nos revela cuál es el corazón de Dios. Y ese corazón no ha cambiado, hermanos. Dios sigue teniendo las mismas convicciones acerca de este tema. Y lo primero, repasando un poquito, lo primero que Santiago nos ha exhortado en este capítulo, partiendo del verso 1, es que debemos tener sumo cuidado de llevarnos de las apariencias externas y tratar a la gente por cómo se ve o por cómo luce. Mucho cuidado con eso, hermanos. No dejarnos llevar de las apariencias externas y tratar a las personas dependiendo de cómo lucen o de cómo se ven.
Eso lo vimos en el ejemplo de los versículos 2 al 4, donde entra un rico a la iglesia y le dan un lugar de honor, y donde entra un pobre y entonces le dan otro lugar. Entonces, luego de plantear este ejemplo que ya lo vimos la semana pasada, Santiago nos enseñó cuál es la actitud de Dios hacia los pobres. Dice el versículo 5, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. En ese sentido vimos las tres cosas que hace Dios con este grupo. Dios hace una elección especial, una herencia especial, pero Dios también tiene una riqueza especial. O sea, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, una riqueza especial, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, una herencia especial. Dios ha elegido a este grupo de hombres y mujeres para que sean ricos en fe, independientemente de que sean personas que a los ojos del mundo son desposeídos. Hermanos, voy a presentarles esto en pantalla a continuación. Y esto, partiendo de aquí, nosotros vamos a continuar hablando de los versículos que todavía nos faltan. Hoy básicamente versículos 6 y 7. Hermanos, préstenle atención a esta frase que les escribí en pantalla. Hacer acepción de personas es algo contrario a los propósitos de Dios. Es algo contrario al corazón del Dios a quien tú y yo decimos servir. Eso es fundamental. Hacer acepción de personas es algo contrario a los propósitos de Dios, contrario al corazón del Dios a quien decimos servir. Miren, hermanos, que una persona sin Dios practique el favoritismo, eso no debe extrañarnos. Eso es prácticamente normal. Claro que no debe extrañarnos. Ahora, es contradictorio para uno que profesa la fe. Es contradictorio. Decir que tenemos fe en Cristo, que es lo que Santiago plantea, y a la vez practicar la acepción de personas es contradictorio a nuestro testimonio cristiano. Es una contradicción. Ahora, la triste realidad que Santiago nos planteará en el estudio que vamos a continuar hoy es que la actitud de los hombres hacia los pobres no es como la de Dios. La actitud de los hombres hacia los pobres no es como la de Dios. Versículos 6 y 7, véanlo en pantalla. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, o sea, Dios lo ha tratado así, pero vosotros han actuado de forma diferente. Vamos a ver lo que significa esto hoy. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Todo eso lo vamos a explicar en el estudio de hoy. Miren, hermanos, una de las cosas que llamó mi atención en este versículo, sobre todo en el versículo 7, es que Santiago no clasifica a sus lectores en uno de los dos grupos. Yo no sé si ustedes lo notaron, si alguno, ¿verdad?, antes del estudio repasó un poquito el texto y lo leyó de antemano, pero Santiago no clasifica a sus lectores en uno de los dos grupos. Fíjense que él no habla de ellos como los pobres. Vosotros habéis afrentado al pobre. Ustedes, hablando de la congregación, han afrentado al pobre, pero el hecho es que tampoco los coloca dentro de los ricos, o sea, ni en un grupo ni en otro. Él les hace una pregunta: ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? O sea, pareciera como si no fueran de ninguna de las dos cosas. Tratan mal a los pobres y los ricos los tratan mal a ellos. ¿Captaron la idea, hermano?
¿Verdad que pareciera como si no fueran ninguna de las dos cosas? Tratan mal a los pobres, ustedes, y entonces los ricos los tratan mal a ustedes. Por eso es que tengo la convicción, hermano, que las riquezas son relativas. Ese asunto de la riqueza es relativa. Porque mientras ellos trataban a algunos como pertenecientes al grupo de los pobres, otros los trataban a ellos como pertenecientes al grupo de los pobres también. ¿Captan la idea, hermano? Yo espero que la capten. O sea, depende de la perspectiva con que lo veamos. Ellos trataban mal a esos pobres y resulta que los ricos los trataban mal a ellos. Ahora, ¿qué cometieron ellos? ¿Qué cometieron ellos? Versículo 6. ¿Qué dice el texto? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Vosotros habéis afrentado al pobre. Miren, hermanos, esta persona que visitó la iglesia, vamos a poner un caso hipotético. Esa persona que visitó la iglesia se va del servicio. Supongamos que va de camino hacia su casa y le preguntan, y dime, ¿y cómo te fue en la iglesia? Entonces esa persona responde, ¿qué va? No me trataron tan bien. Es más, hubo personas que hasta me ofendieron y me denigraron. Me hicieron sentir al menos. Esa es la idea que Santiago nos quiere transmitir aquí, nos quiere comunicar. Esa persona no recibió un trato apropiado y por ende se fue maltratada esa persona. Lo que se cometió contra ella fue una afrenta. Esa es la idea. Entonces, ¿qué yo quiero que hagamos en el estudio de hoy, hermano? Lo que yo quiero que veamos a la luz de la escritura es cómo Dios ve tal cosa. ¿Cómo Dios ve ese tipo de actitud? ¿Cómo Dios ve el trato que le damos a los pobres? ¿Cómo? Ok, vamos a la Biblia, vamos a hurgar en las escrituras a lo largo y ancho, sobre todo del Antiguo Testamento. Aquí les presento un primer texto bíblico en Proverbios 14:21 que dice, peca el que menosprecia a su prójimo, más el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Hermanos, lo cierto es que Dios toma la afrenta del pobre como si hubiese sido hecha a él mismo. Esa es la idea. ¿Por qué? Bueno, porque ese pobre es también creación de Dios, ¿o no? Él también fue hecho a la imagen de Dios. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Otro texto ahí mismo, véanlo en pantalla, en Proverbios, capítulo 17, versículo 5. ¿Qué dice ahí? Dice, el que se mofa del pobre afrenta a su hacedor. El que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. ¿Qué significa esto? Bueno, que actuar contra alguien porque carece de un buen estatus económico es algo que Dios lo toma como si fuera contra él. Recuerdan, hermanos, el texto de Mateo, por cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños que creen en mí, tampoco a mí lo hiciste. O sea, yo lo tomo, dice Jesús, como si fuera para mí. Eso fue contra mí. Esa es la idea. Vamos a ver otros textos más adelante, pero permítanme decirle lo siguiente, hermanos. Nosotros debemos tener sumo cuidado con esto. Este es un tema delicado y hay que ser honesto, hermano, cuando tratamos temas como estos. Hay que ser terriblemente honesto con nuestro propio corazón, de hecho, porque déjeme decirle que esta es un área donde podemos justificar nuestras acciones con una agudeza mental increíble, ¿eh? Fíjense que dice el texto en Proverbio, el primer proverbio que leímos, peca el que menosprecia a su prójimo. O sea, no importa que sea pobre, porque el que sea pobre no te da más derecho. Peca, dice el texto. Peca. Es un pecado a los ojos de Dios.
Mis hermanos, la manera en que tratamos a los más pobres va a aprobar o a desaprobar, oye bien, el mensaje que predicamos. Eso aprueba o desaprueba el mensaje que proclamamos con nuestros labios. Estaremos representando el corazón de Dios o no, dependiendo de qué. Bueno, dependiendo de nuestro trato hacia el necesitado. Y es por eso que no debemos limitarnos únicamente a darles el mensaje y ya. No, eso no es suficiente, hermano, porque resulta que una persona con el estómago vacío muy posiblemente no va a recibir tu mensaje. Eso es interesante. Claro, claro, hermanos, aclaro, entendemos el egoísmo de la raza humana. Y entendemos que el dominicano le encanta lo dado, como decimos de este lado. Yo no sé, ahí hay hermanos salvadoreños, ahí hay hermanos panameños, pero al dominicano le encanta lo dado. Y eso lo sabemos, hermano, lo entendemos. Pero eso no elimina el principio. Eso no quita el que seamos sensibles hacia el necesitado de acuerdo al corazón de Dios. Esa es una realidad. Déjenme mostrarle este siguiente texto. Vean la pantalla. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 21. Aquí el apóstol Pablo denuncia a los corintios. ¿Por qué? Porque en el contexto del banquete previo a la Santa Cena, que se acostumbraba a hacer en la iglesia primitiva, fue una costumbre que desapareció. Pero en el contexto de esa fiesta ágape que se hacía en la iglesia, los corintios cometieron un pecado que ustedes lo van a ver aquí con la frase de avergonzáis a los que no tienen nada. Vamos a ver, dice así, Primera de Corintios 11:21, dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, pregunta Pablo, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios? Y aquí viene, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice Pablo. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, que en la iglesia algunos ricos iban a la fiesta Agape, que era un banquete que se hacía, ¿verdad? En el contexto de la celebración de la Santa Cena, donde esos ricos hacían todo un despliegue de comida y banquetes que llevaban y humillaban a los hermanitos pobres de la iglesia. Mira aquel lo que trajo fue, qué sé yo, un pancito. Mira toda la carne que yo traje, mira todos los manjares que yo... Hermano, había contienda en ese contexto. Y dice Pablo que no, eso no es digno de alabanza, es digno de condenación. Ellos avergonzaban a los que no tenían nada. Ok, vamos a volver a nuestro pasaje en Santiago 2:7, porque hay tres cosas que el autor dice que estos ricos hacían. Vamos a ver, para continuar analizando nuestro pasaje. Dice, Santiago, ¿nos oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Pregunta, ¿qué hacen estos ricos? Véanlo en pantalla. Estos ricos, dice el texto, les oprimen, les arrastran a los tribunales, blasfeman el buen nombre por el cual fueron llamados. Vamos a ver estas tres cosas, según el texto de Santiago. ¿Cuál es el argumento de Santiago aquí, mis amados hermanos? El argumento de Santiago aquí es este. ¿Les gusta a ustedes la manera en que los ricos opresores les tratan? ¿Les gusta? Pues entonces no traten con menosprecio a aquellos que según los criterios del mundo son desventurados. No lo hagan. Haced con los hombres como vosotros queráis que hagan con ustedes. Esa es la idea que está detrás de esta palabra. Si a ustedes no les gusta
la manera en que esos ricos opresores lo tratan a ustedes, entonces, por favor, no traten con menosprecio a aquellos que según los criterios del mundo son desventurados. Los mismos, dice Santiago, que ustedes están tratando con tanta deferencia, son los que están maltratando a los hijos de Dios. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Esa es la idea. Y debo decir, hermanos, que sobre este tema de la opresión contra los pobres, vamos a ver muchos pasajes de la Escritura. Vamos a ver que Santiago se dirige a los ricos en el capítulo 5. Permítanme solamente mostrarle el verso. Cuando lleguemos al capítulo 5 vamos a desmenuzar ese pasaje completo. Pero miren que Santiago trata más adelante este tema. Fíjense la manera, el abuso de cómo estos ricos, el abuso con el que estos ricos maltrataban a los pobres. Dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Explotación. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Qué vemos aquí? Bueno, aquí vemos otra vez, hermanos, el corazón de Dios. El corazón de Dios reflejado en el interés que Él tiene hacia la necesidad de los más pobres. Sus oídos, dice el texto, están atentos al clamor de los más desposeídos. Y Dios tiene su interés en esas cosas. Miren, hermanos, si nosotros somos imitadores de Dios, debemos tener una actitud similar a la de Dios, en el interés de velar por los intereses del necesitado. Debemos tener el corazón de Dios. Necesitamos el corazón de Dios. Nosotros vivimos en una era muy individualista, una sociedad muy individualista. Vivimos en días de indiferencia. ¿Cuándo es que la gente protesta por algo? ¿Cuándo? Cuando afecta su bolsillo. No necesariamente cuando afecta el bolsillo ajeno o del otro. No. La gente reacciona, la gente protesta cuando sus intereses son afectados. Y lo que vemos aquí es que Santiago está protestando por el abuso que se estaba cometiendo contra los más pequeños. Y por eso él dice, hey, cuidado, Dios escucha eso. Dios le presta atención a eso. Fíjense que el versículo dice ahí, en el capítulo 5, verso 4, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Dice que los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, hermano. Eso es grave. Dios lo ve y Dios lo juzgará. Y vamos a ver ahora en la Biblia, hermanos, vamos a hacer un recorrido por algunos pasajes, mientras voy explicando brevemente cada uno de ellos, para que veamos la manera como la Biblia de forma copiosa habla sobre este problema. Vamos al libro de Job, se lo estoy presentando en pantalla. Miren este pasaje, Job, capítulo 31, versículos 13 al 23, dice... Esto es Job cuando está argumentando, caramba, revisándose y examinándose a ver qué fue lo que él hizo en base a la acusación de sus amigos, entre comillas, que le estaban diciendo algo hiciste tú, y él comenzó a pasar revista a su vida, pero ven acá, pero ¿en qué momento yo hice esto? ¿En qué momento hice aquello? No. Vamos a ver, dice Job, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta. Verso 22,
mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrantado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Hermanos, es ahí el corazón de Dios. Job lo conocía. Seguimos leyendo la escritura. Salmo 10. Miren lo que dice el Salmo 10, versículos 2 y 14. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación, eso es Dios, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Salmo capítulo 12. Seguimos, Salmo capítulo 12, versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré en salvo o a salvo al que por ello suspira. Dios se levanta, hermanos, Dios se levanta. Proverbios capítulo 14, verso 31. Sigan observando ahí en pantalla. Proverbios 14, 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Hermanos, es una honra a Dios cuando se trata bien al necesitado, cuando se trata bien al pobre. Es como si fuera al mismo Dios. Es como si fuera a él mismo. Proverbios capítulo 17, versículo 5. Continuamos con más pasajes. Proverbios 17, verso 5. ¿Qué dice? El que escarnece o se burla del pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. No quedará sin castigo. Proverbios 22. Seguimos leyendo en las escrituras. Proverbio 22, 16 y 22 al 23 dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente empobrecerá. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Hermanos, detengámonos un momento y apliquemos esto a la justicia social que se vive en este mundo caído. ¿Cómo muchos se enriquecen empobreciendo a los demás? Hermanos, yo creo que en las escrituras hay principios que nos ayudan a evaluar muchas cosas, muchas de las cosas que ocurren, y podemos tener un juicio adecuado y bíblico acerca de algunas cosas, porque Dios, óyeme bien, Dios las toma muy en cuenta. Mira lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés 5:8. ¿Qué dice Eclesiastés 5:8? Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. En otras palabras, no te sorprendas, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Mira lo que dice ahora Isaías, capítulo 3, versículo 14. Dice, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros, dice Isaías, que vejáis? Oiga esto, ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. En otras palabras, dice el profeta, cuidado con la forma en que tratan a los pobres. Eso es lo que está diciendo. Como si esto fuera poco, vamos al libro de Jeremías. Véanlo en pantalla. Jeremías capítulo 5, versículo 25. Vuestras iniquidades han estorbado, dice Dios, han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, en mi pueblo, no fuera de mi pueblo, fueron hallados impíos, o sea, gente sin piedad, personas que carecen de piedad, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros. Así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa. ¿Cuál causa?
la causa del huérfano. Con todos se hicieron prósperos, se enriquecieron, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Otra vez, hermanos, de nuevo, aquí está el corazón de Dios. Dios toma este problema como si fuera contra él. Vamos a buscar un par de textos más solamente en el libro de Amós. Véanlo en pantalla, Amós capítulo 2, versículos 6 y 7. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Oiga eso. Te lo cambio a este. Dame un par de zapatos. Eso es lo que él vale. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y en el mismo libro de Amós, miren lo que dice el capítulo 5, versículo 11 de Amós. Dice: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ella. Porque Jehová, ¿cuál fue el pecado? Ustedes vejaron al pobre y recibieron de él carga de trigo. Miren lo que dice ahora Amós capítulo 8. En Amós habla mucho de esto. Dice Amós 8:4: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes justicia social? Pero más, un último ya. Zacarías 7:10. ¿Qué dice Zacarías 7:10? Dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Amados, no es obvio el corazón de Dios en ese sentido. Yo creo que es que la Biblia habla copiosamente, hermano, sobre este tema. ¿Podemos nosotros hacernos de la vista gorda, me pregunto yo? ¿Podemos nosotros ignorar lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿Se dan cuenta, hermanos, de las implicaciones que tiene esto? Esta es una enseñanza en la que Dios nos confronta y nos dice: ¿qué tú decides? Vamos a ver, ¿tú decides actuar según mi corazón o seguir tus propios caminos? Actuar según el corazón de Dios, hermano, a mi juicio, tiene una demanda. Actuar según el corazón de Dios en estas cosas tiene implicaciones. Pero veamos en nuestro texto de Santiago que además de oprimir, otra cosa que los ricos hacían era esta. Miren, se la presento en pantalla. ¿Nos arrastran ellos mismos a los tribunales? Aparte de oprimirlo, también lo arrastraban a juicio. O sea, ellos estaban usando el poder judicial, esa es la idea aquí, para explotar a los más pobres. O sea, de alguna manera ellos usaban su poder para afectar a los que tenían menos recursos. Esa es la idea, típico de la injusticia social que vive este mundo. O sea, que este problema es demasiado viejo. Pero no solamente los trataban mal en cuanto a su dignidad humana, no era únicamente un problema social y civil, también estaban siendo muy maltratados en cuanto a su religión. Vean lo que dice el versículo 7. ¿No blasfeman ellos también el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? El buen nombre, se los puse ahí, al que Santiago se refiere, indudablemente es al nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo. Esas personas no respetaban al Señor que ellos servían, no lo respetaban. Sin embargo, mostraban favoritismo hacia ellos, se dejaban impresionar por el glamour. Esa es la idea. Dejarse impresionar por el glamour, mis hermanos.
Y resulta que esos mismos ricos, a quienes ellos, oh sí, don fulano, entre, oh sí, cómo no. Hermano, esos mismos ricos blasfemaban de Cristo. ¿Cómo es posible entonces, dice Santiago, que ustedes actúen así con personas que son enemigas del Señor al que ustedes sirven? Yo me preguntaba eso. Wow, pero ¿cómo es posible que esta gente actuaran así con estas personas que al mismo tiempo eran enemigas del Señor al que ellos servían? Santiago los está poniendo a pensar. Piensen en esto, dice Santiago. Piensen en esto que les estoy diciendo. No se lleven de las apariencias. Analicen. Eso es lo que Santiago le está diciendo a ellos. Estos hermanos se dejaron impresionar por el glamour de los ricos. Y por eso ellos mostraban favoritismo hacia ellos. ¿Ocurre lo mismo hoy? Hoy no es la excepción. Miren, hermanos, es impresionante cómo la gente es atraída por el glamour de esos artistas. O sea, parece cosa de locos. Si ven a esos mismos artistas usando cierto tipo de ropa, ahí están como borrego. Todo el mundo se la quiere poner como si fueran fotocopias. Se dejan llevar del glamour. Porque esos artistas en el fondo, esos famosos en el fondo, encarnan lo que ellos quisieran ser algún día. Ahora, hermano, levanten un poquito la cortina y chequen lo que hay detrás de la vida de esos personajes. Una vida miserable. Es más, la felicidad se les escapa. Son gente miserable, vacías, gente sin Dios. Ahora, Santiago dice, el nombre que fue invocado sobre vosotros, o como traduce la versión de las Américas, o por el cual habéis sido llamados. Miren, hermanos, esto es importante, lo que dice ese pedazo del versículo. El nombre que fue invocado sobre vosotros, o por el cual habéis sido llamados, me gusta esa traducción. Yo creo que nosotros tenemos una identidad que nos ata a Cristo. Hermano, nuestra identidad nos ata a Cristo. Nosotros hemos sido llamados con ese nombre. Nos identificamos con ese nombre. Somos cristianos por encima de todas las cosas. Por encima de ser dominicano, panameño, salvadoreño, uruguayo, peruano, puertorriqueño. Hermano, por encima de todo eso, nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad que nos ata a Cristo. Ahora, ojo, porque esa realidad implica algo. Eso implica también una gran responsabilidad. La de representar dignamente a nuestro Señor por la forma en que vivimos y tratamos a los demás. Es un privilegio el hecho de que nuestra identidad es que estamos atados a Cristo. Somos cristianos por encima de todo, pero al mismo tiempo eso implica una responsabilidad, una enorme responsabilidad, porque nosotros somos representantes, o por lo menos debemos representar dignamente lo que profesamos. Debemos representar dignamente a nuestro Señor por la forma en que vivimos, por la forma en cómo nos manejamos, por la forma como hablamos y sobre todo, y este es el contexto, por la forma en cómo tratamos a los más desposeídos o a todos, a cualquiera. Debemos honrar a ese Cristo con el que nos identificamos. Dice Santiago, el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Hermanos, lo vamos a honrar por la forma en cómo tratamos a los demás, la forma como nos amamos los unos a los otros, que no sea por distinción de rango, de educación, de belleza, ni mucho menos. Santiago ha mostrado su punto, yo creo que sí. Y vamos a ir aterrizando en estos últimos 5 minutos que nos restan del estudio. Pero Santiago ha mostrado su punto. La actitud del favoritismo que los hermanos estaban mostrando era inconsecuente con el espíritu cristiano. Dios no actúa así. Sus seguidores tampoco deben hacerlo.
Y esos ricos estaban incluso actuando contra ellos mismos. ¿Por qué entonces hacer acepción de personas y menospreciar a los pobres? ¿Por qué? Eso no tiene sentido. Una de las cosas que yo veo en la ley del Antiguo Testamento es cómo Dios protegía a los pobres. Déjenme explicarle un poquito esta parte. Ustedes recuerdan, los que han leído un poco el libro de Deuteronomio, bueno, los libros del Pentateuco. Ustedes recuerdan que en cuanto a los sacrificios, por ejemplo, si una persona no tenía para sacrificar un cordero, podía traer un par de tórtolas o palominos, que era lo más barato. No solo eso, yo pude observar que cada 7 años las deudas de las personas eran canceladas y de esa manera la gente no continuaba endeudándose de manera cada vez más profunda. Eso está en Deuteronomio capítulo 15, versículos 1 al 2. Otro ejemplo les voy a dar. Cada 50 años se celebraba la fiesta del jubileo. ¿Y qué se hacía en la fiesta del jubileo? Allí se le daba la oportunidad a los esclavos de salir libres si así lo deseaban. Eso está en Levítico capítulo 25, versos 8 al 13. O sea, era una oportunidad para reorientar sus vidas. Dios le daba esa oportunidad. Dios también había dejado incluso estipulaciones con respecto a las cosechas. Ese texto sí se lo voy a mostrar en pantalla, Levítico 19. Miren, para que ustedes vean el cuidado que Dios tenía con la gente pobre o que tiene con los pobres. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Firma, Jehová. Esa era la firma de Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Yo soy el que lo estoy diciendo, lo estoy ordenando, lo estoy mandando. Óyeme bien, no recojas el fruto caído de tu viña. Déjasela ahí a los más pobres, al extranjero, para que ellos se beneficien de eso. Y según Levítico 25, también estuve mirando que a los pobres no se les debía cargar intereses al hacerle un préstamo. Déjame enseñártelo aquí en la pantalla. Mira lo que dice. Ok, dice aquí, dice, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. La segunda parte, como forastero y extranjero vivirá contigo, no tomarás de él usura ni ganancia, sino que tú tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura o a interés, cobrándole interés, ni tus víveres a ganancia. Esto es importante. Pero déjenme hacer una aclaración aquí, que es pertinente, hermano, para que no confundamos las cosas. La economía de aquellos días no era la misma de hoy. O sea, la moneda no se devaluaba en aquel tiempo. Así que una persona que le prestaba dinero a otra no iba a perder su dinero. No, claro que no. Dios había provisto maneras de proteger a los pobres. Y por eso Dios dice, no le cobres interés. Lo que Santiago nos dice es, entonces, que si Dios los escogió y los trata así, pregunta, ¿cómo debe conducirse un hijo de Dios? Hermanos, ¿cuál es la religión pura y sin mácula delante de Dios que vimos en Santiago 1:26 hace un par de miércoles atrás? La religión pura y sin mácula delante de Dios es aquella que se preocupa por el necesitado. Es una religión que se evidencia en lo que hace con ese tipo de personas. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico en Mateo capítulo 19, versículo 21? ¿Qué le dijo? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, dice el texto, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, yo sé que una de las interrogantes que normalmente surge cuando se habla del tema de los pobres y, por ejemplo, de las limosnas, es la siguiente. Y antes de que ustedes me la hagan, yo la preparé porque tengo que explicarlo aquí de antemano. Pastor Monegro,
¿qué hacer entonces con todas aquellas personas que andan pidiendo en las calles? Explíqueme. Bueno, hermano, una vez más debemos cuidarnos de los extremos. Los extremos han sido utilizados como excusa para no hacer lo que Dios nos llama a hacer. Por ejemplo, yo sé que debido a que hay tantos bandidos y tantos estafadores, algunos sencillamente han tomado la decisión de no dar nunca. Yo no le doy nada a nadie porque aquí hay demasiados vagabundos y sinvergüenza. Así que yo resuelvo el problema fácil, no dándole nada a nadie y se acabó. Dos extremos que debemos evitar. La Biblia nos enseña que por actuar con el corazón, hermanos, o más bien todo lo contrario, la Biblia a mí no me enseña que por actuar con el corazón yo deje de actuar con la mente. O sea, yo no puedo, ¿verdad? Por actuar con el corazón, dejar de actuar con la cabeza. Dios a mí y a usted, a nosotros, Dios nos pide que nos despojemos, hermanos, de ciertas cosas, pero no que nos despojemos de nuestro cerebro. Debemos pensar y actuar con sabiduría. ¿Por qué? Porque hay casos en que debemos dar y hay casos en los que sencillamente no debemos dar. Ahora, no podemos entrar a todos en un mismo paquete. No. Proverbio dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido hacerlo cuando tienes en tu poder para ayudarlo. O sea, Dios no nos pide, hermano, que realmente hagamos ciertas cosas, pero Dios sí nos pide que hagamos otra. Hay personas, por ejemplo, que necesitan que se les dé y hay otros que le dan un mal uso. O sea, en la medida de lo posible debemos evitar eso. Claro que sí. Por ejemplo, yo siempre he dicho que hay personas que son cojas de 8 a 5 y el resto del día caminan bien. Pero de 8 a 5 ellos son cojos. Y el resto del día caminan bien. O el caso de cierto mendigo que escuché hace mucho, que fue sorprendido por una cámara de seguridad. Cuando terminó su hora de trabajo, se dirigió al parqueo donde tenía su jipeta parqueada, el mendigo, y la cámara lo captó. Ahora, ¿debemos dejar de dar? Esa es la pregunta. No, hermanos. Pero sí debemos de usar sabiduría. Hay personas que pueden trabajar y no necesitan estar pidiendo, por ejemplo, y hay principios bíblicos. Por ejemplo, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Tan sencillo como eso. Ahora bien, sí, hay otros que son verdaderos necesitados. Por ejemplo, cuando Pedro y Juan, recuerden, se vieron con aquel que estaba a la puerta del templo, le dijeron, ¿qué le dijeron Pedro y Juan? Mira, Pedro, sobre todo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay implícita en las palabras de Pedro? O que si Pedro hubiese tenido oro y plata, le hubiese dado, ¿o no? Yo no tengo oro ni plata, así que eso yo no te lo puedo dar. De haberlo tenido, te lo doy. Ahora, lo que tengo, te doy, porque nadie puede dar lo que no tiene. Así que Pedro no tenía eso, pero sí le dio lo que tenía. Ahora, de haber tenido eso que él quería, se lo hubiese dado, aunque él necesitaba más el milagro, obviamente. Ahora bien, hermanos, el punto de Santiago es con respecto al favoritismo y la superioridad. Yo pregunto, hermano, para aterrizar ya, ¿realmente hay tal superioridad entre una persona y otra? ¿O acaso no nos une lo más significativo en cuanto a nuestra identidad como hombres? El hecho de que todos estamos hechos a imagen de Dios. ¿Cuál es el problema? Hablando de la lengua, ustedes verán en el capítulo 3 que Santiago va a decir, con ella, o sea, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dice Santiago,
De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Llegaremos ahí después. Hermano, no hay tal superioridad, no la hay, porque todos los hombres, sean ricos, sean pobres, sean libres, sean esclavos, lo que sea hombre o mujer, todos tenemos la misma dignidad y poseemos la misma naturaleza por el hecho de haber sido creados a la imagen de Dios. Ahora, Dios sí es superior. Dios sí es infinitamente superior y sin embargo no hace acepción de personas. ¿Cuál es el problema? Pero el hombre manifiesta su mezquindad cuando se considera superior a los demás. Y Santiago de forma implícita quiere hacerle ver eso a ellos. ¿Para qué hacer diferencia? Termino con este texto, Romanos capítulo 10, versículo 12. Véanlo en pantalla. Romanos 10, 12 y el mismo de Filipenses 2. ¿Qué dice Romanos 10, 12? Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y yo añado, sea rico, sea pobre, sea lo que sea. Hermanos, ¿cuál es el remedio para poder vencer ese espíritu de favoritismo y ese complejo de superioridad que muchas personas tienen en el fondo? La humildad. Mírenlo ahí, Filipenses capítulo 2. Nada hagáis, fíjense, la Biblia nos manda, nos llama a manifestar actitud de humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, es en ese contexto, y me encanta, es en ese contexto que Pablo nos pide que nosotros tengamos la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo Dios, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, un salto enorme dio Cristo, hermano. Solamente el hecho de haberse hecho hombre como nosotros ya era un acto de humillación. Solamente eso, pero él, hermano, se humilló, o sea, qué salto, wow. Se identificó con una naturaleza distinta a la suya. Y eso para siempre. Pero a nosotros no se nos pide que demos un salto tan grande. No. De hecho, no podemos dar ese salto. Como dijo alguien, el que está en el suelo no tiene miedo de caerse. Ahora, lo único que se nos pide es que nos identifiquemos con los nuestros. No con las hormigas o las ratas, no. Con los nuestros, con esos hombres y mujeres que te rodean, con la gente que tú tienes ahí, que son hechos a la imagen del mismo Dios a la cual tú fuiste hecho. ¿Cuál es el problema? Que nos comparamos con los mismos hombres y fabricamos una distinción ficticia de proporciones gigantescas, cuando la realidad es que las diferencias significativas son mínimas, si es que las hay. Santiago, hermano, está planteando que nos cuidemos de los efectos del favoritismo en sentido general y en lo particular con los hermanos de la iglesia. En general, porque el ejemplo por excelencia es el de Dios, quien hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Conclusión, hermano, no nos debe ser difícil deducir el impacto que este tema debe tener sobre nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. Con los hombres en general nos une el hecho de que todos estamos hechos a la imagen de Dios. Con los creyentes nos unen muchas otras cosas más. Somos hijos del mismo Dios, creyentes en el mismo Cristo, abrigamos la misma esperanza, pasaremos juntos la eternidad, por mencionar tan solo unas pocas cosas. Pregunta: ¿qué lugar hay entonces para la arrogancia y el favoritismo? ¿Qué lugar hay para la arrogancia y el favoritismo?
Hermanos, a la hora de compartir con otros en la iglesia, a la hora de seleccionar nuestras amistades, a la hora de ayudar a nuestros hijos a relacionarse con otros, a la hora de invitar personas a nuestra casa, tenemos siempre una oportunidad de aplicar, créame, de aplicar esos principios que hemos visto. ¿Haremos nosotros hacer sentir bien a las personas que visitan nuestra iglesia? Porque pueden leer el espíritu de amor que nos tenemos los unos a los otros. Esa pregunta, hermano, final debe hacernos reflexionar. ¿Haremos nosotros hacer sentir bien a las personas que visitan nuestra congregación? Porque pueden leer, pueden percibir el espíritu de amor que nos tenemos los unos a los otros. Quiera el Señor que así sea. Vamos a orar. Te damos muchísimas gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Señor, cuán diáfana y clara es tu palabra. Una vez más, Señor, tu Espíritu Santo a través de tu siervo Santiago nos confronta. Señor, ayúdanos a no olvidar ni por un instante, ni por un momento estos principios a la hora de tratar con los demás. Y sobre todo, Señor, con aquellas personas de las que nos podemos ver tentados a hacer comparaciones inútiles porque no tienen quizás las características que nosotros esperamos ver en alguien que nos llame la atención. Perdónanos, Dios, una vez más, las veces que hemos hecho comparaciones necias, comparaciones que van en contra de tu naturaleza, Señor, entre un ser humano y otro. Graba, Señor, estas palabras con cincel de diamante en nuestros corazones y ayúdanos a aplicar estas cosas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.